secretario procederá a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido una carta a la directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, mediante el cual remite informe de estudio realizado por ellos, en los cuales se analizó la composición de los proyectiles utilizados por Carabineros de Chile como método antidisturbios durante la crisis social. Carta del gerente general de TEC, Harsein Spa. Empresa fabricante de los balines o perdigones utilizaban las armas de las fuerzas de orden y seguridad, quienes en respuesta al oficio de esta comisión señalan que la materia es objeto de investigación por parte del Ministerio Público, por cuanto dicha información será entregada en dicha instancia conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal. Asimismo, hace presente que en las licitaciones en que la empresa ha participado ha debido firmar una declaración de confidencialidad que abarca tanto el proceso de licitación como la documentación correspondiente a la ejecución del proyecto, razón por la cual la compañía se ve obligada a abstenerse de proporcionar la información solicitada. 3. Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la cual remite los siguientes antecedentes. Primero, declaración de 13 países y 4 organismos internacionales que expresan su apoyo, comprensión y disposición a colaborar en el Gobierno de Chile en el contexto de la crisis actual. B. Notas enviadas a organismos internacionales comunicando la declaración de estado de emergencia entre el 19 y 28 de octubre del presente año. Nota 155-19, misión permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos, y nota 105-2019, misión permanente de Chile ante Naciones Unidas. Y finalmente, un oficio del Ministerio del Interior, por el cual responde a un oficio de esta comisión, y remite el informe pericial elaborado por la Dirección de Investigación Delictual y Drogas del Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile del año 2012 relativo al potencial dañino de los perdigones utilizados por la institución en el control del orden público. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. En relación a la cuenta, ofrezco la palabra. Diputado Gastón von Buren. Gracias, presidente. Es preguntar por su intermedio al secretario si es que llegó el oficio que he reiterado varias veces a Amnistía Internacional y no sé si habrá llegado en el transcurso de... Presidente, no llegó la información. No ha llegado el informe. Gracias. Ok, gracias. Ofrezco la palabra en cuenta. Ok. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Boris Barrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ayer, me parece, o antes de ayer, yo había ingresado como antecedente para archivar casos que a mí me habían llegado al correo. Lo que pasa es que ahora lo anillamos y tenemos otro par de informes más que queremos agregar, un informe de CODEPU, un informe de una organización de disidencias sexuales y como dos más, que los quiero pasar por ahí. Hago entrega al secretario del informe que entrega el diputado Boris Barrera. Si le parece, entonces se agregaría la cuenta del día de hoy. ¿Se agrega la cuenta? No sé si lo tiene digital o... Sí, también se lo vamos a dar. Para que se incorpore... Está todo digital. Digamos, a la página web. Gracias. Ofrezco la palabra a puntos varios. No hay más puntos varios. Bien, habiendo concluido los varios, iniciamos la orden del día. Corresponde a votar la procedencia de la acusación constitucional. De acuerdo a lo que señale el secretario, entonces le ofrezco la palabra para esta votación. Corresponde hacer votación nominal en orden alfabético. Entonces comenzaría el diputado don Boris Barrera. Gracias, presidente. Voy a fundamentar mi voto. La naturaleza humana y la historia nos muestra que cada vez que dejamos un espacio o damos alguna facilidad, se vuelven a repetir los hechos dolorosos en materia de derechos humanos. Esas son parte de las palabras pronunciadas por el presidente Sebastián Piñera este martes 10 de diciembre en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Estas declaraciones de la autoridad, acusada constitucionalmente ante esta Cámara, curiosamente nos ayudan a dilucidar algunos aspectos esenciales para determinar su responsabilidad jurídico-constitucional en los hechos que hoy hieren a Chile. Tanto en la alusión citada como en el discurso transmitido el día lunes 9, el presidente Piñera reconoce derechamente que se han cometido violaciones a los derechos humanos.
El pasado lunes, a propósito de la presentación de una agenda antiabusos, expresó la necesidad de evitar toda impunidad frente a delitos o violaciones de derechos humanos y también prometió mejorar el apoyo y asistencia que prestemos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ayer reiteró esa idea al asegurar que no habría impunidad con aquellas personas que cometieron atropellos a los derechos humanos. Este cambio en el lenguaje es significativo e implica que el presidente Piñera desestima parte de los argumentos expuestos en su defensa, lo que ciertamente ayuda a esta comisión a despejar una primera interrogante que es capital para la acusación. En la página 144 de su contestación, el presidente de la República sostiene que, abre comillas, mientras no haya una sentencia de tribunales de justicia en la materia, no es posible saber si se han cometido o no violaciones a los derechos humanos u otros delitos, pues son los tribunales quienes deben conocer la materia y es el Ministerio Público quien deberá llevar a cabo las investigaciones pertinentes, cierre comillas. Eso está en la página 144 de la contestación de la defensa del Sebastián Piñera. Es decir, un punto levantado tanto por la defensa como por varios de los académicos que comparecieron ante esta comisión quedan ahora sin respaldo del propio acusado. No se requiere porque sería absurdo que existan sentencias judiciales para constatar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad en contra de la población desde el 8 de octubre de 2019. Todo el sistema internacional de derechos humanos recoge las denuncias para sostener la existencia de violaciones a estos derechos, puesto que, de otro modo, nada podrán hacer para impedir que ellas se sigan cometiendo. Tenemos entonces una primera constatación sobre algo que siempre debió estar fuera de discusión. Las organizaciones de víctimas que comparecieron a esta comisión, como también los organismos de derechos humanos, estatales y no gubernamentales, dejaron testimonio de una realidad desgarradora. En poco más de un mes, agentes estatales han dado muerte a 5 personas, cometido torturas y abusos sexuales, provocando heridas de diferente gravedad a cientos de personas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos informó aquí que constató 3.449 personas heridas, de las cuales 352 personas son lesiones oculares. El último reporte del INDH del 6 de diciembre del 2019 da cuenta de 192 casos de violencia sexual, 405 casos de tortura y tratos crueles, de 787 casos de uso excesivo de la fuerza en la detención, de 3.449 personas han sido heridas, 1.983 sufrieron lesiones por disparo de diferentes armas, contándose entre ellas 1.554 lesionadas por perdigones. Anoche, y lamentablemente, yo creo que todos lo sabemos, nos enteramos también por información del INDH que una niña de 15 años y una persona de 35 años se encontraban hospitalizados con riesgo vital, producto del impacto de bombas lacrimógenas en su cabeza durante una manifestación en Plaza Italia o Plaza de la Dignidad. Quiero hacer mención, Presidenta, a eso. Nosotros informamos aquí que después del cese del uso de la escopeta antidisturbios, las bombas lacrimógenas estaban siendo apuntadas hacia los rostros, hacia las caras. Por eso quedó una persona que perdió la vista completamente, y esto viene a demostrar de que lo que estábamos anunciando y alertando al mismo director general de Carabineros allá en Santiago, de que esto estaba sucediendo. Y lamentablemente ayer volvió a ocurrir. Entonces cabe preguntarse ante esta comisión, ¿debemos dudar de la existencia de estos gravísimos ataques contra la población civil mientras no contemos con una sentencia judicial? ¿Esperaremos un fallo para darnos cuenta que Gustavo Gatica y Fabiola Campillay perdieron la visión a consecuencia de la represión ordenada por el gobierno del presidente Piñera? Algunos nos han querido poner ante una falsa disyuntiva que cae por su propio peso. Como en los años 90, hay sectores que, enfrentados a responder ante la historia y ante el derecho, se atreven a poner en duda las violaciones a los derechos humanos. Para pesar de ellos, es el propio presidente de la República quien borra con el codo lo que escribió con la mano y reconoce que hay violaciones a los derechos humanos. Por desgracia, estas graves violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo
el pasado viernes 6 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a que, abre de comillas, las autoridades ordenen el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, cierre de comillas. Ahora bien, constantemente el presidente ha señalado que ha adoptado medidas para facilitar las investigaciones del Ministerio Público sobre las denuncias por atropellos a los derechos humanos. Sin embargo, tal como expresó el profesor Claudio Nash, si no fuese así, estaríamos en una dictadura. Y abre de comillas, estas medidas solo dan cuenta del cumplimiento de un mínimo constitucional, ya que el presidente no podría entorpecer dichas investigaciones e incurrir en nuevos ilícitos constitucionales, legales e internacionales, cierre de comillas. Con todo, el desarrollo de las investigaciones penales, aquellas que persiguen al agente estatal que torturó, al que atropelló, al que apretó el gatillo, no exime de ningún modo la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, debemos añadir una preocupación adicional, el peligro de la impunidad. La profesora Mirna Villegas advirtió sobre este riesgo, pues las víctimas tendrán dificultades para identificar a los autores. Señaló que va a ser casi imposible que en la mayoría de los casos establecer la responsabilidad penal. Por lo tanto, eso va a ser simplemente justicia simbólica, sobre todo si tenemos funcionarios policiales que no portan sus nombres, sus placas o portan chapas. Resulta indesmentible, entonces, la comisión grave de violaciones a los derechos humanos en Chile. Es curioso que en su contestación el presidente dedique largas páginas para negar la sistematicidad de estos atropellos, pero que en ninguna parte discute el carácter de generalizado. Y eso ocurre sencillamente porque no hay fundamento posible para negarlo. El elevado número de víctimas impide construir un argumento razonable. Cabe preguntarnos ahora sobre la responsabilidad respecto de estas graves violaciones a los derechos humanos. Si reparamos en la contestación del presidente Piñera, no encontramos ninguna respuesta. Simplemente se habla de hechos de terceros. Este razonamiento solo puede llevarnos a la conclusión de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son órganos autónomos, que toman decisiones unilaterales. Cabría entonces, ante cualquier crisis futura, dejar que estos terceros cometan todo tipo de atrocidades contra los derechos de las personas y después perseguir responsabilidades individuales. Ese es un estándar peligroso que supone desconocer sin más los deberes constitucionales de los órganos del Estado en relación con los derechos humanos, partiendo por el presidente de la República. La defensa ha sostenido que no puede hacerse responsable al acusado en tanto se exigiera en un solo concepto que para configurar la causal constitucional se trate de actos formales y personales del presidente y que, por otro lado, ello no incluiría las omisiones. Sin embargo, la acusación imputa al presidente el haber consentido en la comisión de las violaciones a los derechos humanos. El consentimiento se ha expresado de manera activa a través de los sucesivos respaldos a las fuerzas de orden y fuerzas armadas y también de manera omisiva al dejar de adoptar medidas eficaces para impedir la continuidad de los atropellos a los derechos humanos. Sin embargo, el profesor Javier Contese aclaró en esta sede que las conductas omisivas, cuando son graves, caben también como actos de la administración del presidente que infringen abiertamente la Constitución y las leyes. Al respecto, citó el artículo 35 de la Ley 20.357, que tipifica delitos de lesa humanidad, norma que sanciona penalmente a las autoridades políticas o jefes militares que, estando en conocimiento de la perpetración de hechos que cuenten como crímenes de lesa humanidad y en posición de impedir que sigan perpetrando, no lo hiciesen. Es decir, la ley castiga por igual los delitos de lesa humanidad cuando estos son perpetrados activamente y cuando son perpetrados omisivamente. Si aceptamos la tesis de la defensa, el presidente, dice Contese, solo podría conocer la Cámara de Diputados los casos por crímenes de lesa humanidad cuando estos sean activos, pero no cuando sean por omisión, en circunstancias de que la propia legislación los trata por igual. Volviendo al discurso del presidente, pronunciado el día de ayer,
él dice, y abro de comillas, queremos una sólida cultura de respeto a los derechos humanos, que muchas veces son violentados, no solamente por la acción de aquellos que no respetan los derechos humanos, sino que también por las omisiones de aquellos que tenemos la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Cierre de comillas. Eso fue parte del discurso del presidente el día de ayer, donde reconoció la violación a los derechos humanos. Repito, el presidente Piñera afirmó que los derechos humanos son violentados también por las omisiones de aquellos que tenemos la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Pese a que no soy abogado, señor presidente, recuerdo un viejo aforismo jurídico que todos tal vez conocen y que dice que a confesión de parte, relevo de las pruebas. Desde luego, el artículo 5 de la Constitución establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos. Particularizando este deber jurídico, el profesor Nash afirmó que el presidente y las autoridades estatales siempre deben adoptar medidas eficaces y oportunas para garantizar los derechos humanos y cuando existe un cuadro grave de violaciones a los derechos humanos, las medidas deben ser necesarias y suficientes para evitar que éstas sigan produciéndose. Allí radica precisamente la gravedad de la conducta del presidente Piñera, porque él no es un mero observador de la realidad. La información recabada por esta comisión demuestra claramente que ante la repetición de ataques violentos e intimidatorios contra la población por parte de las fuerzas de seguridad que estaban bajo su mando, el presidente no adoptó medida alguna para impedir que siguieran cometiendo. Aún más, en palabras de la profesora Mirna Villegas, abre comillas, la violencia institucional fue aumentando en cantidad y gravedad a partir de la declaración del estado de emergencia y con el discurso del presidente en el que sostuvo estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Cierre de comillas. Ahí hay una conducta activa por parte de su excelencia. Especialmente grave ha sido el uso de escopetas antidisturbios. Recordemos que una de las primeras imágenes difundidas el día 18 de octubre fue la de una joven estudiante secundaria, una adolescente, sangrando por el impacto de perdigones en sus piernas. Eso ocurrió en Estación Central. A partir de allí se generalizó a lo largo de Chile el ataque a los manifestantes con esas armas, es decir, una decisión política. Ya he comentado acá que en mi distrito observé cómo niños y niñas fueron heridos con perdigones, niños de 9 años y de 12 años. El abogado Jorge Correa Sutil, que es contrario a la acusación constitucional, expresó aquí, en esta comisión, que el presidente Piñera se demoró en ordenar el cese de los perdigones. Si se demoró es porque claramente tiene una facultad de tomar esa decisión, y si pudo tomar esa decisión, tiene responsabilidad. Hay personas que insinúan que el único responsable político de las violaciones a los derechos humanos es el exministro Chadwick. Sin duda tiene responsabilidad, por lo que esperamos que el Senado declare su culpabilidad, pero está lejos de agotarse en él. Su abogado, Luis Hermosilla, indicó que, abre de comillas, se ha puesto a la persona de Andrés Chadwick para ser responsabilizado por todos aquellos abusos y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el último mes y medio, como si esto hubiera sido su gobierno, como si esto hubiera sido la única persona que estaba en una posición equivalente. Cierre de comillas. Más aún, Hermosilla expresó que, abre de comillas, acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno. Cierre de comillas. Y que dejó su cargo hace un mes y en ese mes han ocurrido situaciones que son no solo complejas, sino que reprochables. Eso lo dijo también el abogado de la defensa del exministro Andrés Chadwick. En efecto, desde el 28 de octubre, día en que asumió un nuevo ministro del Interior, las violaciones a los derechos humanos se siguen cometiendo hasta el día de hoy. Asimismo, debemos recordar que por mandato del artículo 24 de la Constitución, la autoridad del presidente se extiende a todo cuanto tiene por objeto
la conservación del orden público en el interior y que, conforme al artículo 33, los ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y en la administración del Estado. Entonces, lo que existió acá fue un ejercicio abusivo de la facultad de conservar el orden público. La extensión de ese ejercicio abusivo, demostrado largamente en esta comisión, traspasó un límite infranqueable que es el deber de respeto y garantía a los derechos humanos. Después de recibir las exposiciones de organizaciones no gubernamentales de las víctimas de un órgano estatal como es el INDH, y teniendo a la vista la última comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no existe sombra de duda sobre la ocurrencia de graves atentados a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, como también el derecho de reunión y libertad de expresión. Tal como lo expresó el informe de Amnistía Internacional, ha quedado acreditado que las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera cometieron, abre de comillas, ataques generalizados usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifestaba. Cierre comillas. El organismo internacional agregó que, abre de comillas, la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. Cierre de comillas. Es decir, señor presidente, las violaciones a los derechos humanos tenían un objetivo que era reprimir la disidencia política. Así de claro, toda persona que se atreve a marchar, a salir a la calle a protestar legítimamente, se expone a perder su vida, a sufrir tortura, a perder un ojo, como sucedió ayer en la Plaza de la Dignidad, con una niña menor de 15 años. Debemos sumar algo más. A propósito del interés de algunos de radicar la responsabilidad exclusivamente en Carabineros, si aceptamos la idea de que todos estos graves atropellos fueron cometidos sin el consentimiento, o más aún, contra la voluntad del presidente de la República, la única acción esperable hubiera sido que ejerciera su facultad constitucional de remover al general director de Carabineros. Pero eso no lo hizo hasta el día de hoy. En repetidas ocasiones, Carabineros recibió el respaldo explícito del presidente Piñera. Ayer, el general Mario Rosas fue uno de los invitados a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y anoche, como ya mencionamos, Carabineros atacó nuevamente a manifestantes con bombas lacrimógenas, dejando a una niña al borde de la muerte y varios heridos. En consecuencia, es un hecho indesmentible de que todas las medidas que el presidente pudo adoptar para que las Fuerzas Armadas y de orden siguieran cometiendo graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, no tomó ninguna. En su propio escrito de defensa, el presidente se refiere a los delitos de lesa humanidad. Para que los lamentables hechos sean imputables a este presidente de la República en cuanto a crímenes, deben insertarse dentro de un contexto en que tales ataques sean organizados, dirigidos o tolerados por el poder político. Eso dice la defensa. Entonces, preguntamos, ¿existió tolerancia del poder político y en particular del presidente sobre la comisión de estos delitos? No cabe duda de que es así, y el escrito de contestación lo demuestra, toda vez que hace referencia a medida alguna adoptada por el presidente para detener los atropellos a los derechos humanos. Por lo tanto, queda suficientemente claro que el presidente de la República consintió en que las Fuerzas Armadas y Carabineros cometieran violaciones a los derechos humanos. Con todos estos hechos, se desconoció de modo flagrante la garantía de no repetición. El propio presidente sostuvo, como citamos al principio de esta intervención, que cada vez que dejamos un espacio o damos alguna facilidad, se vuelven a repetir hechos dolorosos en materia de derechos humanos. Para pesar de los muertos por la acción de agentes del Estado, de los miles de heridos, de quienes perdieron su visión o sufrieron daños que limitaran sus vidas, de los torturados, de los que fueron objeto de vejaciones sexuales, en fin,
para pesar de las familias de las víctimas, desde el 18 de octubre, la primera autoridad, el presidente de la República, otorgó el espacio más amplio para las facilidades más ominosas para que las Fuerzas Armadas y Carabineros repitieran hechos que todos pensábamos que no volveríamos a ver ni a vivir. Hoy es un día que quedará registrada en la historia. El viernes pasado, el profesor Claudio Nash expresó que lo que definía esta comisión será el estándar de responsabilidad política en el siglo XXI frente a los casos más graves de violaciones de derechos humanos vividas en democracia. Esta interpelación tiene para mí un significado profundo. El momento presente demanda adoptar una decisión basada en la evidencia y en el derecho que trascenderá los límites de este Congreso Nacional. Por todas estas razones expuestas, señor presidente, me asiste la convicción de que el presidente de la República consintió en que agentes del Estado cometieran graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, infringiendo abiertamente la Constitución y las leyes y comprometiendo gravemente, a partir de estos mismos hechos, el honor de la nación. Mi voto, señor presidente, es a favor. Gracias. Diputada Sofía Sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Voy a justificar mi votación. La acusación constitucional en contra del presidente de la República en ejercicio de su mandato no es de común ocurrencia. Esta es la segunda en la historia. Y pareciera de toda lógica que esta medida sea considerada, interpuesta y estudiada con la máxima seriedad y serenidad que una herramienta así la exige, que es el trabajo que también hemos realizado en la comisión. De todos los antecedentes revisados, no es posible concluir que existe claridad y certeza respecto de los actos o omisiones presidenciales que habrían causado la vulneración de la Constitución y las leyes, ni tampoco que esa pretendida vulneración sería de tal envergadura que meritaría configurar alguna de las causales invocadas. Adicionalmente, aún logrando configurar y delimitar los hechos que justifican las causales invocadas, el libelo se cae al no poder demostrar las supuestas responsabilidades personales del presidente de la República por los hechos que se le imputan. De las múltiples herramientas del control que tiene la Cámara de Diputados, la acusación constitucional es la más excepcional de todas y debe estar reservado solo para casos en que se han agotado todas las vías jurídicas y políticas para solucionar los conflictos. Este no es el caso. La acusación constitucional contra el presidente de la República solo procede por acto, es decir, por acciones propias y a diferencia de las autoridades, se excluyen las omisiones, que es uno de los fundamentos de la acusación. Y como si lo anterior no fuera suficiente, las imputaciones que se realizan al presidente de la República en el libelo acusatorio son genéricas, imprecisas y se fundan en hechos y circunstancias que todavía están siendo investigadas y que no han sido acreditadas por los tribunales de justicia. Tenemos claro, como dijo uno de los profesores constitucionalistas que estuvieron presentes acá, que si bien nosotros vemos el cumplimiento de la Constitución a nivel político, la prioridad es tener la respuesta en términos judiciales y esa no la hemos tenido todavía. Hemos destinado tiempo y recursos valiosos a estudiar una acusación constitucional interpuesta contra el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. A la luz de todo lo expuesto en esta comisión, es posible señalar que no existe mérito en esta acusación constitucional, en lo que dice relación con los requisitos exigidos, no tiene carácter excepcional y no dice relación con actos de la administración del presidente de la República. A esta convicción he llegado después de escuchar a los expositores, en especial a los abogados constitucionalistas, que han dado su opinión durante todas las sesiones que hemos tenido en la comisión. Y por esta razón, mi voto es en contra de la acusación constitucional contra el presidente de la República. Gracias, presidente. Secretario. Diputado Gastón Saavedra. Señor presidente, estimados diputados y diputadas. La última acusación constitucional en contra de un presidente de la República en ejercicio se presentó el 27 de noviembre de 1956 en contra del presidente Carlos Ibáñez del Campo
y de hecho es el único precedente de esta naturaleza, pues las anteriores acusaciones constitucionales en contra de las más altas magistraturas de la República se presentaron una vez finalizados sus respectivos mandatos. Tal es la envergadura histórica de la tarea a la que nos enfrentamos hoy. Esta relevancia y excepcionalidad es doblemente remarcable si consideramos además que es la única vez en nuestra historia que se invoca como base fáctica de una acusación constitucional en contra de un presidente de la República en funciones la vulneración grave y extendida de los derechos fundamentales consagrados y protegidos en la Constitución Política de la República. Es el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, el segundo en ser acusado constitucionalmente, estando aún en ejercicio de sus funciones, y el primero en serlo porque se estima que sus actos u omisiones redundaron, primero, en violaciones reiteradas a los derechos humanos, configurándose así la causal del artículo número 52, numeral 2, letra A de la Constitución Política de la República, por suponer estas violaciones una infracción abierta a la Constitución y a las leyes. El contexto histórico en el que se desarrollan los hechos que nos convocan es un contexto especial, un proceso de movilización social que busca manifestar el descontento de la ciudadanía por años de abusos y desigualdades. No me pierdo en este punto. Condeno enfáticamente los hechos de violencia y vandalismo que todos conocemos, pero del mismo modo reivindico el derecho a la manifestación legítima como impulsora de cambios sociales y políticos, con la finalidad de dar atención a respuestas de las demandas que las chilenas y chilenos hoy enarbolan como banderas de lucha. El Estado debe proteger el derecho de las personas a manifestarse y no reprimirlo injustamente. Esta comisión, que finaliza sus funciones y de la cual he sido parte, tiene por tarea específica estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella. Fundaré mi decisión respecto de esta sobre la base del estudio acucioso de los antecedentes allegados a esta comisión y la convicción que me ha provocado. Los fundamentos sobre los que baso mi decisión son los que a continuación explicaré. 1. El alcance de los deberes del Estado en orden a proteger y promover los derechos humanos. El Estado, por disposición del inciso 3 del artículo 1 de la Carta Fundamental, comillas, está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece, cierro comillas. A mayor abundamiento sobre el punto, el artículo 5, inciso 2 de la Constitución Política de la República, reconoce como limitación de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Agrega luego que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Como base de la exposición realizada por el académico Claudio Nach en la comisión, suscribo su explicación en orden a afirmar que los derechos humanos son, abro comillas, un compromiso ético y jurídico, acerca de los cuales son los límites infranqueables del Estado y sus agentes, cierro comillas. En tal sentido, y según se explayó el señalado académico, los Estados deben cumplir de buena fe sus obligaciones relacionadas con el respeto y garantía de los derechos humanos. Estos derechos, que ya vimos, tienen rango constitucional y aparecen en las diversas disposiciones del capítulo 1 de la Carta Fundamental sobre bases de la institucionalidad. Los derechos humanos forman del bloque de juridicidad y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Todas las autoridades tienen la obligación de cumplir con los compromisos asociados a ellos, incluso el presidente de la República. 2. El alcance de los deberes del presidente de la República en relación al orden público y al resguardo de los derechos humanos. De acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política de la República, el Gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado,
Continúa la disposición disponiendo que, comillas, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes, cierro comillas. Evidentemente, esta tarea de la máxima magistratura del país, la conservación del orden público interior, pero debemos hacer acotaciones. Primero, debemos dejar claro que el concepto orden público interior es una noción multívoca, que reviste complejidades en su determinación. Diversos autores han advertido las dificultades para establecer un concepto de orden público, pues debe ser definido en un tiempo y en un lugar específico. No obstante lo anterior, el alcance atribuido al orden público es extenso y comprensivo, y de acuerdo a la doctrina moderna, se puede entender en dos sentidos. En primer término, en términos materiales, como un estado opuesto al desorden y que se integra en tres elementos fundamentales: la tranquilidad, la moralidad y la salubridad pública. En segundo lugar, en un sentido jurídico formal, ligado a la observancia de normas y principios esenciales que se consideran necesarios para la convivencia pacífica en sociedad, con distinta funcionalidad en las diversas disciplinas jurídicas. En este contexto, cualquier interpretación de esta noción de orden público supone eludir referencias a la moralidad pública, pues se trata de nociones cambiantes y que dependen de los tiempos, lo que hace que su interpretación deba ser ponderada para no afectar las libertades esenciales y garantías de los ciudadanos. Es decir, el orden público implica asegurar el máximo desarrollo de las personas en relación a sus derechos fundamentales. En otras palabras, el resguardo del orden público no puede contradecir la protección de la persona y el respeto de su integridad psíquica y física. La conclusión es evidente. No es posible afirmar que se ha conservado el orden público interior en un contexto fáctico, en que se están violando los derechos humanos, y mucho menos se puede instalar la idea de que la mantención del orden público requiere de la violación de los derechos humanos para ser posible. Incluso en el contexto acaecido, con ocasión del decreto de estado de emergencia, no puede afirmarse la existencia de una autorización constitucional para vulnerar los derechos humanos, lo que se permite en el artículo 42 de la Constitución Política de la República es la restricción de libertades de locomoción y de reunión, no más no de los derechos cuya vulneración se expresa en el nivel acusatorio: derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica y libertades personales. No podemos aceptar que a costa de la mantención del orden público, por lo demás conceptualmente restringido, se consienta que el Estado maltrate, torture y mate a los ciudadanos y ciudadanas. En lo que dice relación con el ámbito de acción y responsabilidad del Presidente de la República, el artículo 32 de la Constitución Política de la República nos indica cuáles son las atribuciones especiales del Presidente de la República, es decir, atribuciones que le pertenecen de manera exclusiva y que no comparten su ejercicio con ninguna otra magistratura. Entre ellas contamos las siguientes. Artículo 32, numeral 5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que señala la Constitución Política de la República. Artículo 32, numeral 16. Designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros en conformidad al artículo 104 de la misma Carta Fundamental. Sobre esta última prerrogativa es necesario hacer un distingo especial, mientras los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, son acusables constitucionalmente. El general director de Carabineros no lo es. En este orden de cosas es dable afirmar que mientras que los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas son removibles a partir de una acción del Congreso Nacional por causales específicas, el general director de Carabineros no lo es. La decisión sobre su permanencia o no en el cargo es absolutamente exclusiva del Presidente de la República y no existe prerrogativa fuera del artículo 32, número 16 de la Constitución Política de la República, cuyo ejercicio puede conllevar a su remoción del cargo. El único legitimado para tal efecto es el Presidente de la República. Siguiendo al profesor Gajardo, quien expusiere también en la comisión,
concuerdo en que la diferencia entre una monarquía y una república, como la nuestra, radica en la responsabilidad funcionaria del jefe de Estado. Esta responsabilidad, según expresó, es aplicable tanto respecto de los actos de administración como de los de aplicación del principio republicano. No existe parcela de actuación del presidente de la República en que sea irresponsable. En correcta línea, considero su carácter de mandatario. El presidente de la República, así como todas las autoridades del Estado, deben cumplir sus obligaciones constitucionales en relación con el respeto y garantía de los derechos humanos. Esta obligación se satisface tanto con la obtención de incurrir en acciones vulneratorias de los derechos humanos, como también con la realización de conductas activas en orden a garantizar y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas. La inobservancia de estas obligaciones conllevan responsabilidades a varios niveles. Este nivel analizamos la responsabilidad política del presidente de la República. 3. En Chile se produjeron violaciones graves y extendidas de los derechos humanos. Puesto ya en el análisis concreto y de fondo sobre lo acaecido en Chile desde el 17 de octubre hasta ahora, la primera pregunta que debe ser respondida versa sobre la existencia o inexistencia de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Teniendo claro lo anterior, pregunta, ¿es posible afirmar que efectivamente existieron violaciones a los derechos humanos? Si señalamos que la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, cabe preguntar si acaso estas violaciones a los derechos humanos son de alguna forma imputables al presidente de la República. Si revisamos los antecedentes allegados a la Comisión durante su funcionamiento, podemos sistematizar estos de la siguiente manera. Exposición de Amnistía Internacional. El propio título de la presentación allega a esta comisión es, comilla, Chile, política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad del mando, cierro comillas. El documento, si bien señala que presenta conclusiones preliminares, señala también que estas son afirmaciones por completo sustentadas en evidencias sobre la existencia de violaciones de los derechos humanos. Las conclusiones preliminares del órgano internacional indican que las Fuerzas Armadas y de orden, comillas, están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de 5 muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, cierro comillas. Agrega luego que, comillas, la intención de las fuerzas de seguridad chilena es clara, lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de los manifestantes, cierro comillas. En lo que se respecta a la segunda pregunta que nos hemos planteado sobre la posibilidad de imputar de estos hechos al presidente de la República, el informe señala que las violaciones que describe han sido perpetradas por, abro comillas, las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera Echenique, principalmente el Ejército y Carabineros, cierro comillas. Agrega luego sobre el punto que, abro comillas, en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de los derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy, cierro comillas. Es importante que el informe también señala que la responsabilidad se extiende más allá, comillas, la persona que apretó el gatillo, sino que la garantía de justicia exige sancionar a los mandos superiores, que con conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron la comisión día tras día. Exposición de Human Rights Watch. La Organización Internacional de Protección de Derechos Humanos denunció graves violaciones de los derechos humanos, realizadas por agentes del Estado, realizando incluso, comillas, llamado urgente a la reforma policial tras la protesta. Se contabilizan centenares de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza, abusos en contra de detenidos y golpizas. Se manifestó especial preocupación respecto de los casos de trauma ocular y pérdida ocular, así como también
respecto de los abusos sexuales. Exposición de la Defensoría de la Niñez. En este caso, se expuso sobre casos conocidos por la Defensoría de la Niñez sobre vulneraciones. Se afirmó la existencia de 374 casos al 28 de noviembre del 2019, distribuidos por todo Chile, dando cuenta de la extensión de los casos de vulneración a derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes. En la mayoría de estos casos, los niños y niñas y adolescentes se encontraban en marchas o manifestaciones, o incluso situaciones cotidianas. Los casos sobre los que se expuso iban desde las detenciones ilegales, el desnudamiento, pasando por lesiones de perdigón, lesiones por bala, entre otros vejámenes. En lo que respecta a la situación de mi distrito, la que hago presente, pues conozco de fondo. Puedo citar con tristeza los casos de Alejandro Torres, camarógrafo, quien nos acompañó en esta comisión, que perdió un ojo debido a un proyectil que recibió durante el desarrollo de su trabajo y que estuviera entre nosotros, como antes mencionaba. La agresión fue a 20 metros de distancia. Del mismo modo, puedo citar el caso de Gastón Santibáñez, un carpintero que fuera baleado por militares en la remodelación Paicaví de Concepción, o el caso dramático de Manuel Rebolleo, que fuera atropellado por un camión de la Infantería de Marina, quien, producto de embestirlo y pasarlo por encima, falleció. Todos estos casos tienen un común denominador: constituyen gravísimos casos de violación a los derechos humanos, donde existió una aplicación de la fuerza completamente irracional e injustificada por parte de los agentes del Estado, lo cual generó graves daños físicos, psíquicos o incluso muerte de ciudadanos. 4. Las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Chile son imputables al presidente de la República. Habiendo respondido la pregunta anterior de manera afirmativa, la segunda pregunta que debe ser respondida dice relación con la posibilidad de imputar estas violaciones a conductas activas u omisivas del presidente de la República. La determinación de la responsabilidad del presidente de la República es, por cierto, un ejercicio de alta complejidad. Muchos han sostenido que la afirmación o negación de lo anterior supone necesariamente la realización de un ejercicio jurídico basado evidentemente sobre la presunción de inocencia y la necesidad de esperar una sentencia judicial que se pronuncie sobre el hecho, sobre el cual se basa la responsabilidad que se pretende imputar en este contexto. Para construir la respuesta es necesario escalonar las siguientes afirmaciones. El juicio que debe emitir esta comisión no es estrictamente jurídico, ni tampoco estrictamente político. Estamos en el contexto de una figura que mezcla elementos de ambas naturalezas para arribar a un juicio político que se regula jurídicamente. El estándar que debemos observar no es bajo ninguna circunstancia un estándar penal, sino uno distinto, construido sobre los parámetros constitucional y legalmente establecidos para una acusación como la que hoy conocemos. Es evidente que resultaría inoficioso exigir sentencias condenatorias como presupuestos de una acusación constitucional, y es evidente también que tal exigencia pugna contra la propia naturaleza de ésta, especialmente si atendemos las causas y plazos de la Carta Fundamental prevé en la reglamentación de su procedimiento. En lo que compete al fondo del análisis sobre este punto, las cuestiones que debemos plantearnos son básicamente tres. Primero, ¿cómo se construye el supuesto de imputabilidad del presidente de la República respecto de las violaciones cometidas en contra de los derechos humanos? Segundo, ¿realizó el presidente conductas activas que condujeran a la violación de los derechos humanos? Tercero, ¿hizo el presidente de la República todo lo que estaba en sus manos para evitar la vulneración de los derechos humanos perpetradas por el Estado? En este sentido, es el presidente de la República quien tiene a su cargo la conservación del orden público, y el ministro del Interior es a su vez un colaborador directo e inmediato del presidente en esta materia. A su turno, Carabineros depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero las facultades esenciales, como la dictación de estado de excepción constitucional, es del presidente de la República. Las decisiones sobre el orden público no pueden sino remontarse hacia la más alta magistratura del Estado, pues están en la esfera de sus obligaciones y atribuciones fundamentales. El presidente, en este caso, durante la vigencia del estado de emergencia, no estableció límites al ejercicio de los derechos humanos, sino que omitió
esta parte de sus obligaciones. Del mismo modo, emitió afirmaciones equívocas en orden a confundir los actos de violencia y vandalismo con los actos de legítima manifestación social. De la misma manera, siendo la única autoridad facultada constitucionalmente para ejercer un control efectivo sobre Carabineros, institución más profusamente acusada de vulneración de los derechos humanos, no adoptó medidas, las necesarias para que Carabineros se ajustara a su conducta de derecho. 5. Sistematización de las conclusiones. Las violaciones a los derechos humanos se producen cuando se incumplen las obligaciones nacionales e internacionales que el Estado tiene a su respecto. Las violaciones a los derechos humanos pueden producirse tanto por acción como por omisión. En tal sentido, el juicio sobre la autoridad estatal obligada al respeto y promoción de los derechos humanos puede fundarse tanto en una acción específica en la que ha tomado parte activa, o bien en el incumplimiento de sus obligaciones de protección de los mismos. Tal violación deriva de responsabilidades tanto estatales como personales, a nivel nacional y a nivel internacional. En este supuesto, estamos ante una hipótesis de responsabilidad personal, de carácter nacional. Siguiendo lo señalado en el libelo acusatorio, el presidente ha infringido abiertamente la Constitución o las leyes, en específico, en lo que toca a la observancia, promoción y respeto a los derechos humanos, las obligaciones que emanan de los derechos humanos por disposición de la Constitución Política de la República y de los tratados sobre derechos humanos suscritos por Chile y que forman parte de nuestro derecho interno, pueden vulnerarse mediante conductas activas y por efecto de omisiones que causen la afectación de los derechos humanos o bien el agravamiento de las situaciones de vulneración preexistentes. En Chile se cometieron graves, generalizadas y extendidas violaciones a los derechos humanos, que fueron cometidas por agentes del Estado, luego de analizar los informes de los organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, los observatorios y consultorías universitarios de derechos humanos o los movimientos como Salud y Resistencia, no puedo sino concluir aquello. No es posible que justifiquemos el actuar de las fuerzas de orden en el amparo de un protocolo que se incumplió, en el antiguo concepto del orden público que obvia la existencia siquiera de los derechos humanos, y en una suerte de argumento de proporcionalidad entre la relación con la situación de desorden imperante. En Chile existió un uso excesivo e innecesario de la fuerza, maltratos, abusos sexuales, aplicación de torturas arbitrarias y que constituyen delitos respecto de quienes las ejecutaron. El presidente de la República tuvo conductas positivas que reafirmaron este actuar antijurídico de las Fuerzas Armadas y de orden, o bien no realizó aquellas conductas que estaban a su alcance y que podría haber realizado para cesar otras violaciones cometidas. Estas violaciones de los derechos humanos, a la luz del ordenamiento constitucional y legal, son reconducibles al presidente de la República, en tanto es el responsable constitucional de la mantención del orden público, como primer llamado a proteger y promover los derechos humanos. En este orden de ideas, las cadenas de mando y la responsabilidad política necesariamente terminan en la más alta magistratura del Estado. En suma, hemos concluido una etapa de escuchar a muchos y muchas testimonios fidedignos de lo ocurrido en nuestro país. Por lo tanto, tengo la convicción que el presidente de la República es responsable político en la violación grave de los derechos humanos a lo largo y ancho del país, y por eso mi voto es en favor de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera Echenique. He dicho, presidente. Secretario. Diputado Gastón von Mühlenbrock. Gracias, señor presidente. Quienes han impulsado y defendido la acusación constitucional han manifestado en reiteradas oportunidades que el presidente de la República declaró la guerra. Ello no es efectivo. El presidente sostuvo que estamos en guerra frente a un enemigo poderoso e implacable. Y vaya que lo es. A estas alturas no es posible negar que los ataques que sufrieron las estaciones del metro no fueron organizadas.
A inicios de diciembre se han producido 2.488 eventos graves. Se ha producido 740 ataques a vehículos policiales, 137 ataques a estaciones de metro, 243 ataques a cuarteles policiales. Se han producido 947 saqueos y 279 incendios, resultando afectados 831 locales comerciales, 389 supermercados, 287 edificios públicos y 86 establecimientos educacionales. El nivel de destrucción es inusitado en nuestro país. Realmente estuvimos bajo ataque. Luego de más de 50 días de manifestaciones, hemos sido testigos de los graves ataques que ha sufrido nuestro país, especialmente las personas de esfuerzo. En efecto, quienes han participado como invitados de la comisión de esta acusación constitucional han dado cuenta de los terribles daños que ha sufrido la gente. Particularmente impresionante fue la posición del director del metro, Luis Larange, quien explicó de manera detallada el ataque sistemático que sufrió la red del metro durante los primeros días del estallido social. Por su parte, Fernando Saca, director de Transantiago, dio a conocer los enormes problemas que sufrió la red de buses, afectando directamente el derecho de movilización y la vida de las personas. Durante muchos días en que la oferta del servicio fue totalmente incierta e impredecible, producto de las barricadas y los constantes ataques incendiarios que ocurrieron en las vías de Santiago. Frente a este escenario, era un deber del presidente decretar el estado de emergencia con el propósito de resguardar el orden público. Ello recibió un apoyo político transversal, lo que se demuestra claramente que esta medida era necesaria, acertada y justificada. Al respecto, numerosas autoridades de todos los sectores políticos respaldaron esta decisión, entre los que se encuentran don Jorge Burgos Varela, ex ministro de Defensa Nacional y ministro de Interior, más de centenares de académicos y políticos por medio de una carta titulada En defensa de la democracia, incluyendo al senador Felipe Arboe, al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, la ex ministra de Educación Mariana Elwin y el ex senador Fulvio Rossi, entre otros. Diversos invitados a la comisión pudieron dar cuenta del profundo compromiso del presidente de la República con el resguardo de los derechos humanos. El presidente de la República se reunió con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, con el director de la edición de América Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y llamó a la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, para que enviara personal de esa entidad a Chile. Es cierto, diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, han dado cuenta de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Ello nos duele. Los graves atropellos a los derechos humanos deben ser castigados e investigados y los responsables sancionados, conforme a los procesos que establece nuestro sistema judicial. Al respecto, quisiera hacer dos reflexiones. Uno, es necesario tener en consideración el compromiso de Carabineros de Chile sobre la materia, quienes han sido implacables para denunciar a sus propios funcionarios, quienes han sido acusados por estos crímenes. Carabineros ha iniciado sumario administrativo y denuncia al Ministerio Público en cada uno de estos casos. Segundo, también es necesario considerar que hasta la fecha no hay ninguna sentencia respecto de los casos denunciados y llevados a la justicia. Según cada uno de los representantes de organismos de derechos humanos declaró, es fundamental dejar que la justicia actúe para que se lleve a cabo el procedimiento según corresponde. En intertanto, es necesario destacar que el presidente de la República no ha tenido una actitud pasiva, sino por el contrario, ha tomado las medidas que han sido necesarias, tales como el cese de uso de las escopetas antimotines y su reciente anuncio de la reforma de Carabineros en base a las recomendaciones efectuadas por Human Rights Watch. Hay quienes podrán criticar la oportunidad con que se han tomado estas decisiones, pero no podemos perder de vista el grave contexto en que nos encontramos. Por su parte, nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad nunca han sido reformadas bajo ninguno de los gobiernos desde 1990 en adelante.
no procede bajo ningún punto de vista atribuirle responsabilidad al presidente Sebastián Piñera por ciertos aspectos de fondo que deben ser modificados, no obstante la pasividad sobre la materia durante los últimos 30 años. Bajo esta misma argumentación, tampoco se le atribuyó responsabilidad a la expresidenta Michelle Bachelet por las graves vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el centro del Sename bajo su administración. Las medidas necesarias han sido tomadas mientras que los organismos de derechos humanos han podido realizar cabalmente su trabajo según ellos mismos han declarado. En cuanto al compromiso del honor de la nación, ha sido posible constatar que no hay consenso entre los académicos expertos sobre qué es lo que realmente implica comprometer el honor de la nación. Algunos académicos sostuvieron que ello se refiere al desprestigio internacional, mientras que otros, como el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, constató que ello se trata, en realidad, de una situación gravísima, en que, por ejemplo, el presidente realiza un acto de invasión o traición, quedando a la nación su honor gravemente comprometido. Se mencionó en reiteradas oportunidades la cancelación de APEC y COP25. Al respecto, es necesario sancionar lo sostenido por el canciller. Fue decisión del gobierno cancelar ambas instancias y no se trató de una especie de censura o castigo internacional por la situación que enfrenta el país, sino que fue una decisión soberana y propia del presidente de la República. En esa oportunidad, el canciller explicó además que APEC consiste en una serie de actividades que Chile ha estado liderando por largos meses y que lo que se canceló fue la cumbre final, que consistía en la actividad glamorosa. El presidente decidió cancelar esta actividad porque esa pompa no corresponde a la situación que vive el país y no solo por motivos de seguridad. En cuanto a la COP25, cabe destacar que su realización en Madrid sigue siendo liderada por Chile. Si estuviera comprometido el honor de la nación y los países hubieran realizado una especie de censura o castigo, es evidente que nuestro país no podría seguir detentando tal liderazgo. Tanto en el libelo como en las intervenciones de expositores se ofrecieron ejemplos de agrupaciones y políticos que han criticado a nuestro país. Están en su derecho de hacerlo, pero hasta la fecha no han sido los estados quienes han criticado o censurado a nuestro país. Muy por el contrario, ha sido posible contar con el apoyo de distintos países, tales como Canadá. Argumentos jurídicos. Desde un punto de vista jurídico, fue posible constatar que respecto de la acusación constitucional hay una serie de aspectos objeto de interpretación por parte de los distintos expertos en derecho constitucional respecto de lo que no hay claridad. Se discutió sobre si los actos de su administración corresponden a acciones u omisiones. Se discutió sobre la intencionalidad, es decir, sobre si esta acción y eventualmente la omisión requiere de dolo o culpa. Al respecto es fundamental lo sostenido en la defensa del presidente, esto es la palabra actos. Permite afirmar de manera categórica que la norma constitucional solo comprende los comportamientos activos y no los omisivos, de modo que la Constitución política circunscribe la responsabilidad del presidente de la República a comportamientos positivos, excluyéndose los omisivos. Por su parte, hay quienes sostuvieron que se trata de un juicio político, mientras que otros profesores constataron que es un juicio estrictamente jurídico, mientras que otros, en los que se destaca Jorge Correa Sutil, sostuvieron que se trata de un juicio mixto, jurídico-político. Consideramos que frente a una acusación tan grave contra un presidente de la República elegido democrática y constitucionalmente, la interpretación de la figura debe ser estricta. Así las cosas, la primera causal invocada en el libelo de la acusación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52, número 2A de la Constitución Política de la República, corresponde a la infracción constitucional del presidente de la República por acto de su administración que hayan infringido abiertamente la Constitución y las leyes. A lo largo de las intervenciones y en base a lo establecido por diversos constitucionalistas, no existe un nexo causal que permita sostener que el presidente cometió actos correspondientes a su administración
que hayan infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Para el caso, sería necesario constar con una orden, instrucción o acto administrativo en que el presidente infringiera la Constitución y las leyes. Como bien explicó el profesor Eduardo Aldunate, de existir tal instrucción, serían miles los agentes del Estado que por actuar respetando los derechos humanos estarían desobedeciendo instrucciones de sus superiores jerárquicos. A lo largo de las exposiciones no se presentó ninguna prueba fehaciente que diera cuenta de un acto del presidente de la República que infringiera la Constitución y las leyes. En este sentido, otro de los argumentos esgrimidos por los acusadores corresponde al enunciado que declara que el presidente había infringido la Constitución y las leyes al consentir que agentes del Estado cometiesen violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada. No obstante, el nivel acusatorio en ninguna medida aporta pruebas que permitan dilucidar que el presidente consintió tales violaciones a los derechos humanos. En cuanto a resguardo y protección de los derechos humanos, cabe precisar que ni el presidente de la República puede avalar o absolver vulneraciones a los derechos humanos. De existir indicios de tales vulneraciones, ellas deben ser investigadas y en su caso sancionadas por quien tiene competencia para ello, el Ministerio Público y los tribunales de justicia. El presidente de la República, por tanto, queda sujeto al deber de protección y promoción de los derechos constitucionales, pero no al de su investigación y sanción, tarea que el ordenamiento jurídico encargado a otros órganos autónomos constitucionales. Si el presidente de la República asumiera labores de investigación y sanción de derechos constitucionales, vulneraría tanto el principio de separación de funciones, artículo 4 de la Constitución Política de la República, como el principio de juridicidad, particularmente según lo dispuesto en el artículo 7º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Esto es, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra atribución o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Concluimos, por tanto, que el presidente de la República tiene obligaciones de promoción y respeto de los derechos constitucionales, pero no les son jurídicamente exigibles, como supone la acusación, las obligaciones de investigación y sanción penal de tales transgresiones. Ello corresponde al Ministerio Público y a los tribunales ordinarios de justicia. De la misma manera, no es posible constatar que estos actos de su administración comprometieron gravemente el honor de la nación en base a los argumentos sobre la materia ya esgrimido. Es posible agregar que el canciller, al referirse al capítulo 2, referido al honor de la nación, sostuvo que esta acusación tampoco establece de forma clara y precisa esta imputación. Señaló que existen incoherencias en el escrito, lo que posibilita que el acusado pueda defenderse. La fundamentación es de la imagen de Chile se desmorona, que existe un desprestigio. Indicó que estas son las expresiones utilizadas. Sin perjuicio de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradeció la invitación de apertura y el apoyo de Chile. Esta organización reconoció colaboración brindada. En este contexto, el canciller concluyó señalando que la acusación constitucional contiene una importante indefinición en cuanto a los hechos que se le imputan al presidente de la República. Agregó que la indefinición de las causas genera indefensión, imposibilidad de que el acusado pueda defenderse y que ello conlleva a la inadmisibilidad de la misma. Sostuvo que el hecho en que existan violaciones a los derechos humanos debe ser establecido por los tribunales de justicia. Si estos son sistemáticos o generalizados, debe ser un tema de estudio. Llamó profundamente la atención que la mayoría de los invitados desistieron de pronunciarse respecto al segundo capítulo de la acusación constitucional, lo que da cuenta de la gran debilidad de la que adolece esta acusación y la importante falta de argumentos para sostener que el presidente comprometió gravemente el honor de la nación. Por último, resulta fundamental hacer mención a los fundamentales aspectos referidos por el experto en Derecho Internacional, profesor Milenko Bertrand, en base a la opinión consultiva a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que sostiene que los juicios políticos deben contar con la garantía del debido proceso, entre las que se destacan la imparcialidad, derecho a ser oído, recursos y por sobre todo la presunción de inocencia. El profesor Bertrand, así como distintos académicos, sostuvieron que la acusación constitucional es de última ratio. Señaló que es fundamental entender que las violaciones a los derechos humanos son imputables a la gente particular que comete esa violación. Añadió que es posible elevar la responsabilidad en la cadena de autoridad cuando se haya ordenado directamente o consentido o conociendo el crimen no haya adoptado las medidas para evitarlo o evita que se investigue y se sancione. Al respecto, se sostuvo que desde el derecho internacional, en los hechos que se señalan, no se encuentran situaciones que puedan ser imputadas al presidente de la República. La ciudadanía podrá tener una opinión sobre si la actuación de la máxima autoridad es correcta o incorrecta. El primer ente fiscalizador corresponde a la democracia. Es por ello que la acusación constitucional, que es de última ratio, no procedería. Ello dado que las acciones han sido cometidas por otros agentes. No se deduce de la acusación como estas acciones serían imputables al presidente de la República. En cuanto a la falta de medidas de reparación, es fundamental recalcar que se trata de un tema en curso. Hay medidas que se han tomado. Indicar que hay falta de reparación es un prejuzgamiento. Es necesario considerar que la acusación constitucional está pensado para una época posterior al desarrollo de los hechos. Tanto es así que la acusación constitucional permite que se le acuse a la autoridad incluso una vez terminado su mandato. Sostener sendos juicios sobre las medidas de reparación que no se han tomado en circunstancias en que los hechos están en pleno desarrollo constituye un prejuzgamiento. Ello es un acto que debilita la democracia y solo contribuye a dar mayor fuerza a la crisis generalizada. Podemos sostener que la responsabilidad puede emanar de tres situaciones. Uno, la más nítida, corresponde a que el presidente hubiera justificado, amparado y consentido violaciones a los derechos humanos por agentes de fuerzas de orden y armadas en estado de emergencia y con posterioridad. Segundo, una segunda situación no se expresa de forma específica. Se deja entrever que el presidente habría incurrido en falta a los estándares internacionales por mantener el estado de excepción constitucional. Tercero, en tercer lugar, la responsabilidad emanaría por no haber generado medidas para reparar a las víctimas. Sin cuestionar que ha habido violaciones a los derechos humanos, es necesario destacar que en base a los instrumentos internacionales no se le imputa al presidente ningún tipo de acto que se pudiera considerar consentimiento para dichas violaciones a los derechos humanos. En este contexto, la falta de prueba es especialmente relevante. Corresponde al elemento vital que ha faltado a la discusión. Es necesario recalcar que el sistema interamericano ha dicho claramente que el juicio legislativo al presidente debe cumplir con todos los elementos del debido proceso. La Corte Interamericana lo ha dicho claramente. Los juicios políticos, especialmente contra presidentes democráticamente elegidos, deben cumplir con normas del debido proceso. Que no haya unanimosidad. Debe respetarse el derecho de defensa. Es necesario contar con la posibilidad de interponer recursos y muy especialmente debe respetarse irrestrictamente la presunción de inocencia. En efecto, el onus probandi es de quien acusa. Ello constituye un requisito indispensable. La carga de la prueba recae en quien acusa. Cabe mencionar que las situaciones que se han vivido tienen patrones históricos que ningún gobierno ha sido capaz de modificar. Ningún gobierno ha podido enfrentarlo adecuadamente. El Estado ha tomado medidas que antes no había tomado a la luz de estos hechos. Quienes no eran considerados tienen que tomar la responsabilidad. El juicio político existe. Si se considera un incumplimiento grave de estas obligaciones, si no se mejorara la situación de Carabineros, habida cuenta del desamparo en que se encuentra Carabineros, quienes tienen una falta de sistema de preparación. El presidente de la República y los próximos tendrán una importante obligación constitucional que enfrentar. No obstante,
no se puede prejuzgar a la luz del inminente e incipiente estado de desarrollo y la situación que vive el país. Quisiera volver a referirme a los derechos humanos y el restricto respeto de cómo los parlamentarios, como clase política y como país, debemos tener. Las diversas exposiciones a las que atendimos nos han causado un profundo dolor al poder constatar los graves daños y sufrimientos que algunos compatriotas han sufrido. Es necesario que estos graves casos se investiguen y se sancionen, y que como país seamos capaces de abordar la justicia y reparación. Pero ello debe ser llevado a cabo en la instancia que corresponde. Debemos ser responsables de ello. A lo largo de las sesiones se ha hablado abiertamente de las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Sin embargo, no se han aportado pruebas fehacientes que demuestren que el Estado ha realizado una construcción semejante a la de una política pública, con objetivos específicos, donde la violación a los derechos humanos puede ser un medio, por ejemplo, obtener información, o un fin, un genocidio, figuras que son propias de los regímenes totalitarios. Adicionalmente, se ha constatado que a la fecha no hay sentencia respecto a los casos denunciados que nos permita dilucidar con propiedad el razonamiento. En suma, considero que la acusación constitucional, como es posible constatar, la mayoría de estos aspectos no se cumplen en el marco de esta acusación, donde ni siquiera los tribunales de justicia se han pronunciado. No se ha presentado ni una sola prueba que dé cuenta de un acto de la administración del presidente que haya infringido abiertamente la Constitución y las leyes, comprometiendo el honor de la nación. Muy por el contrario, el presidente ha demostrado tener un compromiso irrestricto con los derechos humanos en su ardua labor de mantener el orden público, en donde además ha llamado a la paz y tomado una serie de medidas fundamentales en el ámbito de la agenda social. Por estos contundentes motivos, la acusación debe ser rotundamente rechazada. No se ha demostrado que hay actos de su administración que hayan infringido abiertamente la Constitución y las leyes, como tampoco ha sido posible demostrar que se ha comprometido el honor de la nación. Ello ha sido contundente. Muy por el contrario, el presidente ha mostrado tener un respeto irrestricto con los derechos humanos, tomando distintas medidas que permitan resguardarlo. Es necesario subrayar lo sostenido reiteradamente por el presidente y distintos académicos. No existe tal incompatibilidad entre orden público y resguardo de los derechos humanos. Es necesario adoptar todas las medidas que permitan resguardar el orden y seguridad pública, garantizando siempre los derechos humanos de las personas. Por ese motivo, voto en contra, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario. Señor presidente, diputado Daniel Verdes. Gracias. Qué duda cabe que estamos en un momento histórico, que la situación actual merece más que un análisis jurídico, político, el carácter histórico que tiene este encuentro, esta votación, esta comisión. Porque por primera vez, desde la vuelta a la democracia, un gobierno es puesto a prueba. Es puesto a prueba en una situación evidentemente difícil, evidentemente complicada, en la que no sabemos cómo habrían actuado otros presidentes. Y esta prueba, a mi juicio, es reprobada por este gobierno. ¿Por qué es reprobada? No por los elementos jurídicos, sino que por los hechos que muestran que sí, en forma clara y precisa, hubo violaciones a los derechos humanos. Que tenemos la responsabilidad política de decidir en el seno de esta comisión si corresponde o no un reproche político. Es natural que esta responsabilidad, y me alegro y me honro de haber presidido esta comisión, donde espero haber dado los espacios a todos. Y agradezco, por lo tanto, esta nominación que se me dio como presidente. La institucionalidad sigue funcionando. Todos los elementos de la Constitución actual, que será cambiada por el pueblo próximamente,
se están respetando. Aquí no se está transgrediendo ningún elemento de la institucionalidad, ninguno. Y dentro de lo que es esta institucionalidad está la posibilidad de hacer el reproche político, jurídico, que está dentro de esta acusación constitucional. Es cierto que el Ministerio Público tendrá que hacer su tarea. Hay muchos elementos que tienen que concluirse, muchos elementos que van a configurar un elemento histórico, pero que a mi juicio significa una barrera infranqueable en el futuro para los futuros gobernantes, en la cual nunca más en Chile se pueden violar los derechos humanos. La historia nuestra, de mi partido, en el tiempo de la dictadura estuvo amparado en la Vicaría de la Solidaridad, que con la firma del Papa se pudo tener para enfrentar la violación a los derechos humanos y donde muchos de los nuestros estuvimos ahí para defenderlos, porque esa es nuestra causa. Yo creo que el hecho de tener abundante material, me alegra a los invitados que llegaron, constitucionalistas de gran peso, de gran calado. Hemos aprendido mucho sobre lo que es la Constitución, incluso en el tema internacional. Y yo creo que el hecho de que haya sustento constitucional se enfrenta a otro hecho, que son la presencia como nunca de organismos internacionales que vinieron a ver qué pasaba en Chile. ¿Por qué llegaron organismos internacionales que fueron convocados? Situación difícil, lo comparto. Pero efectivamente esta presencia es porque los informes, incluso de la propia institucionalidad nuestra, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala generalización de estos abusos, de estas violaciones. Y nuestra responsabilidad es ver la responsabilidad política del presidente de la República en este hecho. Y se enumeran en las muy buenas fundamentaciones de votos de todos que efectivamente esto queda demostrado y que efectivamente, como lo señaló la fundamentación del voto del diputado Boris Saavedra, lo reconoce el presidente de la República. Aquí se violaron los derechos humanos. Y también hay una repercusión internacional importante. Todos sabemos que en el mundo se habla de Chile hoy día, que es la primera vez que se señala de que en un país que está en democracia se producen estos hechos. Y yo creo que el reproche que le corresponde a la Cámara de Diputados, aquí no somos los juristas, no somos los doctores en Derecho que vamos a evaluar elementos constitucionales tan en profundidad, pero sí a responder a lo que son la responsabilidad política. Yo creo que después de haber escuchado a los constitucionalistas que vimos, que me felicito por el nivel que hubo, sí, yo creo que dentro de la propia juridicidad está el valor que tiene la responsabilidad política. Yo creo que también los tratados internacionales que nos ponen a prueba nos obligan a tener un nuevo estándar. Y en ese nuevo estándar, nunca más en Chile se pueden violar los derechos humanos bajo ninguna circunstancia, por ningún estado de emergencia, por ningún estado de excepción. Esto no puede repetirse nunca más. Y yo creo que esa responsabilidad es de todos, no es de la izquierda, no es de la derecha, es de todos. Porque tiene que ser un gran pacto que esto no puede volver a repetirse. Si le toca a un gobierno de izquierda gobernar Chile y le pasa que tiene que llamar a un estado de emergencia, tiene que desde no a los 20 días, a los 10 días, desde el primer segundo hay que vigilar que esto no vuelva a producirse nunca más. Y yo creo que efectivamente también hay otras responsabilidades que no están en la acusación, como el orden público. ¿Cómo es posible que se hayan
destruido un montón de estaciones del metro y no haya inteligencia y no haya preservación del orden público? ¿No es responsabilidad del presidente de la República eso? Que tenga sistemas para evitar que ocurran esas cosas. Tenemos que tener funcionarios con la mayor probidad posible. Tenemos que tener funcionarios y nuestros candidatos a presidente tienen que tener la mayor moral posible, la mayor desconexión con el compromiso con lo económico. Tienen que tener una alta cultura cívica y un alto compromiso y una empatía con el dolor del pueblo. Un presidente que no representa a su pueblo, que no siente lo que el pueblo siente, no puede ser presidente de Chile. Yo creo que nosotros somos responsables de la democracia, de que los procesos democráticos se cumplan, que estén, que existan, pero también tenemos que hacer que la política funcione, no solamente defender jurídicamente cuando lo hacemos mal. Yo creo que este alto estándar que nosotros debemos fijar, por lo menos que sea un compromiso de todos. Yo nuevamente les doy las gracias por haberme permitido ser presidente de esta comisión. He aprendido mucho y siento de que tenemos un compromiso con el futuro. Mi voto es a favor de la acusación. Muy bien. Presidente, la comisión entonces acaba de declarar que la comisión es procedente, que la acusación es procedente y corresponde que designe por mayoría un diputado que sostenga la acusación en la sala. Presidente. Sí. Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra. Quiero reiterar los agradecimientos a todos los que compusimos esta comisión. Creo que hemos hecho un gran trabajo que quedará, espero, reflejado en la historia del Parlamento. Y quiero, en aras de lo que usted ha hecho y ha desarrollado, proponerle a usted que sea quien represente la defensa, por lo tanto, en la sala. Gracias. Acepto la propuesta. Diputado Boris Barrera. Bueno, presidente, yo también concuerdo con el diputado Saavedra a través de su intermedio de su papel bien imparcial que tuvo durante el tratamiento de la comisión. Le agradezco eso. También le agradezco el haberla manejado en los momentos que nosotros nos descontrolamos tal vez en algún momento. Así es que también apoyo la moción de Gastón Saavedra para que usted sea la persona que sostenga la acusación y aprovechando la tribuna también saludar a todas las personas que vinieron a dar su testimonio, a exponer, a todos los abogados que se dieron el tiempo y los que tuvieron también la valentía de venir, porque hubo mucha gente que tuvo miedo de venir, principalmente personas violentadas que tuvieron miedo de venir a dar su testimonio. Así que, bueno, a ellos solidarizo también con ellos. Obviamente hay detrás un drama y saludo a los que pudieron venir a aportar a esta comisión que, como bien han dicho ustedes, es un hecho, un hito histórico y que va a fijar el estándar de los derechos humanos para el futuro. Gracias, presidente. Gracias. ¿Ofrezco la palabra? Sí. Bueno, entonces, en conformidad al artículo 44, queda designado el diputado Daniel Verdesi para sostener la acusación en la sala. Okay. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se concluye. Gracias.